plataforma de Zoom. Muy bienvenidos nuevamente a este servicio de adoración. Quisiera que me acompañara en sus Biblias a Romanos 4. Hoy es un día que conmemoran mucha gente, un día muy, pero muy importante en la historia. Y es el día en que Jesús resucitó. Como les decía en la vigilia, nosotros no celebramos la Semana Santa, pero sí creemos que es necesario poder aprovechar este tiempo en el que la gente está meditando y que hacen un par en su vida para meditar en lo que fue la muerte, la pasión de Cristo. Pero creo que hoy es el día más importante, que se celebra la resurrección, porque sin resurrección nuestra fe sería vana. Si Jesús hubiera muerto, pero simplemente hubiera muerto y se hubiera quedado ahí, no nos hubiéramos dado cuenta que el Padre sí había recibido ese sacrificio, una vez y para siempre. Y Romanos 4, 25, mire lo que nos dice. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así: Él, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Y dice, y resucitó para nuestra justificación. Sí nos estamos dando cuenta qué tan importante es que Él haya resucitado. De hecho, Pablo dice que vana sería nuestra fe si Él no hubiera resucitado. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. El sacrificio fue por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación, para que nosotros fuésemos justificados delante del Padre. Por eso hay que darle gracias a Dios, a nuestro Padre, por haberlo levantado entre los muertos y por permitir hoy que estemos reunidos en su nombre. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, Eterno, Glorioso, Todopoderoso, Soberano, Sublime, te agradecemos tu infinito amor, tu misericordia, tu fidelidad, el que tú no cambias, porque entonces todo esto no cambia. Tu amor no cambia, tu fidelidad no cambia, tu justicia no cambia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder hoy venir a este lugar y podernos acercar a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creemos y estamos seguros y con una gran convicción de que tú estás en medio de nosotros y de que todo lo que hacemos en este lugar es para honrar y glorificar tu nombre. Y así esperamos que sea, Señor. Por favor, toma nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras debilidades, fragilidades, las colocamos delante de tu altar para que el Señor Jesucristo, que sigue intercediendo por nosotros y que está a la diestra tuya, ruegue por nosotros y permita que podamos estar en común unión contigo esta mañana. Señor, te oramos por aquellos que han de creer por la locura de la predicación. Sí. Y te pedimos que hoy seas tú edificando también a tu iglesia, que todos juntos podamos gozarnos y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación y que podamos meditar en la palabra que nos traes el día de hoy. Permite pues que todos juntos podamos estar atentos y podamos adorarte realmente en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Buen día, iglesia. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15
y nos vamos a ubicar en el versículo 1. Iglesia, y para los que posteriormente verán esta predicación en el mundo por medio de la plataforma de YouTube, quiero decirles que somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una iglesia, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Con esta disertación, con esta predicación, que podríamos llamarla sin temor una especie de tesis teológica o defensa de la resurrección del Señor Jesucristo, tengo un público objetivo. Inicialmente la iglesia, desde luego, la iglesia del Señor, pero también estoy pensando en aquellos escépticos y ateos que en el mundo necesitan tal vez una argumentación, no sé, para clarificar el hecho histórico de la resurrección de Jesús de Nazaret. Y pienso ir con esta predicación a su corazón, a su mente, y que a partir de esa enseñanza escuchada, usted tenga que tomar una decisión en su vida, porque así será. Tendrá que tomar una decisión a partir de este día. De manera que ese es mi propósito con esta predicación. Dice la palabra del Señor, capítulo 15, versículo 1, dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, en los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Soberano Señor, Dios omnipotente, Dios de toda gloria,
Dios majestuoso, nos has revelado, Señor, que tú existes por ti mismo, que no dependes de nada ni de nadie para tu existencia. Pues tú, Señor, eres quien da a todos vida y aliento. Por ti somos y en ti nos movemos, soberano Señor. Hoy estamos, Señor, ante este texto precioso de las Escrituras y oramos, te suplicamos que tu Santo Espíritu abra nuestro corazón, renueve nuestras mentes con esta predicación a partir de hoy. Señor, oramos por los que habrán de creer a través de escuchar esta predicación, Señor, por medio de las plataformas. Oramos, Señor, que tú traigas fe y arrepentimiento a aquel pueblo que seleccionaste desde antes de la creación del mundo. Porque te lo imploramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Límpiame a mí, Señor, perdona mi pecado. Dame claridad para exponer tu palabra. Porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, voy a pedirle a Juan José si proyecta la foto que tenía ahorita de la tumba vacía. Está ahí. Mis hermanos, este texto de 1 Corintios nos presenta una especie de tesis teológica con respecto a la resurrección. De hecho, si usted quiere colocar un título a esta predicación, puede colocarle el título: Él no está ahí. Sí, Él no está ahí. Mis hermanos, les hablo un poquito, una introducción de la epístola para que comprendamos un poco por qué Pablo presenta esta defensa. La iglesia de Corinto nace posterior a la reunión en Jerusalén. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 15 nos muestra ese concilio donde se debate un asunto doctrinal. El apóstol Pablo empieza su segundo viaje misionero visitando las iglesias de Asia Menor, como nos muestra Hechos capítulo 15, versículo 36. Después el apóstol Pablo cruza el mar Egeo y viaja hasta Filipo, Tesalónica, Berea y Atenas. Así nos los muestra Hechos 16, versículo 8. Suponemos entonces que el apóstol Pablo llega a Corinto en el otoño del año 50 y se queda allí por unos 8 meses aproximadamente, según Hechos capítulo 18 y versículo 11. La primavera del año 52, el apóstol Pablo parte de Corinto, sale de la ciudad de Corinto con Aquila y Priscila. Él zarpa rumbo a Éfeso, donde se separa nuevamente de Aquila y Priscila, sus amigos, porque el apóstol Pablo continúa su viaje a Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Esto lo vemos en Hechos capítulo 18, versículos 18 al 22. Entonces dicen algunos eruditos que no es posible establecer a la perfección la fecha exacta cuando se escribe 1 Corintios, pero según ellos, el año 55 después de Cristo sería la fecha más aproximada en la que se escribe esta carta, donde aparece esta enseñanza sobre la resurrección. Mis hermanos, en un sentido, 1 Corintios es la continuación de otra carta que el apóstol Pablo había escrito anteriormente y que lamentablemente no ha sido preservada. Pablo ya les había enviado una carta a los corintios para decirles que ellos no deberían juntarse con gente inmoral. Lo vemos en el principio del versículo 9. Aparentemente la carta, mis hermanos, no se entendió bien. Entonces, eso llevó a los corintios a escribirle a Pablo pidiéndole alguna aclaración. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 7, cuando él les habla acerca del matrimonio. Recuerden que Pablo allí dice
en cuanto a las cosas que me describisteis, bueno le sería al hombre no tocar a mujer. Y continúa. Entonces Pablo, hermanos, al responder la carta que había recibido de parte de la iglesia de Corinto, pues esto generó lo que hoy conocemos como la primera epístola a los Corintios. Después de esta carta, Pablo viaja a Corinto y esa ocasión él la denominó, mis hermanos, como la dolorosa visita, porque después de que él escribe primero a los Corintios, luego visita la iglesia y viene lo que conocemos como la segunda carta, donde él menciona que es su visita estuvo llena de tristeza. Y Pablo les escribe entonces la segunda carta. Ahora, como papá o padre de la iglesia, ese término que nosotros mencionamos muchas veces, mi padre espiritual, en esos términos, el apóstol Pablo era el padre espiritual de la iglesia en Corinto. Él era el que la había fundado, bueno, el Espíritu Santo por medio de él, era el que había plantado la iglesia allá y por lo tanto, él se denominaba como padre de la iglesia. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 15. Pablo aconsejó a los creyentes para que supieran cómo enfrentar todas sus dificultades. No obstante, el alcance de sus palabras no se limita a un grupo o a un momento histórico, sino que trasciende a toda la iglesia universal. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que la teología de Pablo registra en esta epístola instrucciones no solamente para la iglesia en Corinto, sino para la iglesia universal, lo que vemos en esta epístola. De manera que acerquémonos a cómo aborda Pablo la primera epístola. Él empieza mencionando a la familia de Cloé, capítulo 1 y versículo 11. La noticia de que la familia de Cloé le trajo a Pablo, mis hermanos, la carta que recibió de los Corintios, capítulo 7 y versículo 1, y las cosas que él oyó de la delegación que vino de la iglesia de Corinto. Todo esto empuja a Pablo a escribir la epístola. La familia de Cloé le informa a Pablo sobre los bandos que se habían formado en la iglesia, lo cual minaban más bien la unidad de la iglesia. Pablo también se entera de que había un incesto en la iglesia, capítulo 5 y versículo 1. Pablo también se entera de que hay litigios, los hermanos se están llevando ante los tribunales humanos para resolver los problemas de la iglesia, capítulo 6, versículo 1 al 8. Pablo se entera de la inmoralidad que está practicando la iglesia, capítulo 6, versículo 9. La carta que recibió de los Corintios inquiría sobre temas como el matrimonio. Los hermanos tienen algunas dudas sobre si debían casarse, sobre si debían tener intimidad con sus esposas dentro de los matrimonios o no. Ellos le escriben esta carta. Pablo entonces pasa a responderle. Ellos le preguntan sobre las vírgenes, sobre si debían mantener sus niñas vírgenes ya con cierta edad o debían entregarlas en matrimonio. Todo esto se lo escriben en el capítulo 7 y versículo 25. La carne sacrificada a los ídolos, capítulo 8 y versículo 1. Los dones espirituales, capítulo 12. La ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén, capítulo 16, versículo 1. Y finalmente le hablan sobre Apolos y otros asuntos varios. De esta manera, mis hermanos, podemos ver, en cuanto a problemas doctrinales, pues no hay una indicación que nos insinúe que los hermanos hayan pedido a Pablo que los aconseje tocante a la doctrina X específicamente, pero Pablo sí se da cuenta concretamente de que hay algunos en la iglesia que están negando la resurrección de Cristo, están negando la resurrección de los muertos. Ahora, mis hermanos, esto tiene una gran implicación teológica para la historia, para el cristianismo. Y les voy a decir por qué. Mis hermanos, ustedes saben que Satanás, desde el principio, ha dejado ver el más ambicioso plan de pretender destruir el decreto eterno de Dios. ¿Cómo se presenta esto en el Génesis? Pues nos deja ver que si se quiere destruir cualquier proyecto, simplemente hay que atacar
la raíz del proyecto. Y hermanos, les pido que presten mucha atención en esto. Lo que Satanás ha pretendido hacer, atacando la raíz de todas las cosas. Por ejemplo, en Génesis vemos el primer gran ataque a la raíz de la institución familiar. ¿Qué pasa allí, mis hermanos? Para destruir la relación íntima del matrimonio con el Señor, para destruir esa relación íntima con el Creador, Satanás ataca el matrimonio. Y él ataca el matrimonio. ¿Cómo lo hace? Lo hace paralizando al varón, a Adán, para que no haga nada mientras él ataca a Eva, y lo logra. Hermanos, Adán con toda seguridad estaba ahí en el momento de la tentación, pero Adán está paralizado. Satanás ataca a la mujer y logra su cometido. Hay el pecado del hombre, del ser humano. El pecado entra al ser humano y cruza toda la raza humana. Se presenta un segundo ataque, bien interesante. Satanás, mis hermanos, mueve al faraón en Egipto para asesinar a todos los varoncitos hebreos en Egipto. Noten que él está atacando la raíz. Faraón reconoce que los hebreos se están multiplicando. Entonces ordena una masacre, lo que podemos llamar nosotros hoy en términos occidentales como ordena un infanticidio. ¿Para qué, hermanos? Para erradicar a los varones hebreos. Sin embargo, él no puede asesinar a Moisés. Moisés sobrevive a la masacre y todos sabemos cómo sobrevive a la masacre. De manera, mis hermanos, que miren que Satanás siempre empieza atacando la raíz. Viene otro ataque a la raíz. Satanás mueve a Herodes bajo el imperio romano para ordenar otro infanticidio. Ordena otra masacre con el fin de que caiga ¿quién ahí? El bebecito llamado Jesús. Él ordena esa masacre con ese fin de que ahí caiga el niño Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que Satanás es experto en atacar la raíz? Es por eso, mis amados hermanos, que si nosotros queremos fortalecer la familia y queremos fortalecer la sociedad, la iglesia tenemos que volcarnos a fortalecer la familia. Porque Satanás sabe que si destruye la familia, puede destruir una sociedad como de hecho lo ha logrado. Él es experto en atacar la raíz. Entonces, mis hermanos, él mueve a Herodes para asesinar al bebecito Jesús. Y por último, la Biblia nos muestra otro gran ataque a la raíz. Esta vez lo hace atacando los cimientos mismos de la fe judeocristiana. Sí, hermanos. Atacar la resurrección de los muertos es atacar la raíz, el fundamento de la fe judeocristiana. Sí, hermanos, porque entonces, si no hay resurrección de muertos, entonces, por ende, como Pablo nos lo presenta aquí, Jesucristo tampoco resucitó. ¿Se dan cuenta la astucia satánica, mis hermanos? Si no hay resurrección de muertos, entonces, por lo tanto, tampoco Jesús resucitó. Mis hermanos, lo más importante respecto a este ataque es que Satanás fracasó en este ataque. Sí, hermanos, él fracasó en este ataque y fracasó por la eternidad. Porque el cristianismo no ha podido ser erradicado de la faz de la tierra, ni lo será. ¿Saben por qué, hermanos? Miren la foto que está ahí. No podrá ser erradicado de la faz de la tierra la fe cristiana, porque la tumba está vacía.
porque él no se quedó ahí, hermanos. Pero entremos un poco más en detalle. ¿Qué implica negar la doctrina de la resurrección de los muertos? Y vayan conmigo, mis hermanos, a nuestro texto, ahí en 1 Corintios capítulo 15, pero coloquen su mirada en el versículo 12. Voy a empezar en primer lugar por la parte de la negación que aparece aquí en esta porción. Y por último, presentar entonces la defensa de la resurrección. Entonces, he hecho lo contrario. He partido el texto. Voy a mencionar primero lo negativo y luego entonces presentamos la parte afirmativa de la resurrección de Cristo. De manera, mis hermanos, que ¿qué implica negar la doctrina de la resurrección según nuestro texto? Bueno, Pablo nos dice en el versículo 12 y en la parte B que algunos de adentro de la iglesia están negando que haya resurrección de muertos. Vean lo que dice concretamente el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto nos está mostrando entonces, mis hermanos, que las herejías no comienzan afuera realmente. Las herejías comienzan adentro. Los que estaban negando la resurrección de los muertos son de dentro de la iglesia misma. Ahora, mis hermanos, el efecto de esta negación es poner en cuestión, es poner fin al argumento autoritativo y hecho histórico de la resurrección de Jesús. Como lo podemos ver ahí en el versículo 12, en la parte A, en el versículo 13, en la parte B, versículo 14, parte A, versículo 15, versículo 16 y versículo 17. Esto, mis hermanos, es pretender, es la osadía de pretender negar lo que fue autoritativamente dejado en las escrituras y como vamos a ver ahorita, con toda la evidencia clara de que no hay manera de negar el hecho histórico de la resurrección. Mis hermanos, detrás de este ataque diabólico a la doctrina de la resurrección, no solo está el negar el hecho incontrovertible de la resurrección de Jesús, sino que también está el hecho de buscar derribar la fe judeocristiana, como se escribe en el texto. Lo que se busca, mis hermanos, nuevamente, es atacar la raíz de la fe judeocristiana. Entonces, negar la resurrección de los muertos en general. Miren ustedes la astucia satánica. Negar la resurrección de los muertos en general, porque si se niega la resurrección de los muertos en general, por ende, ¿quién entra ahí? Cristo mismo. Si se niega la resurrección en general, entonces tiene que entrar Cristo. ¿Se dan cuenta? Está atacando la raíz. Muy bien. Hermanos, la implicación de negar la resurrección de los muertos significaría entonces que la predicación del evangelio, o sea, de las buenas noticias, no tiene ningún valor. Versículo 14, parte A. Sí, no tiene ningún valor predicar entonces el evangelio. Eso significa las buenas noticias. No tiene ningún sentido. Mis hermanos, significa entonces que la fe cristiana no tiene ningún valor ni ningún fundamento. Versículo 14, parte B. Querida iglesia, la fe cristiana tiene su fundamento, tiene su raíz en el hecho incontrovertible de que la tumba está vacía. Hermanos, ahí está la raíz, ahí está el fundamento de la fe judeocristiana. Él no está ahí. Pero hay otra implicación, según nuestro texto, que se nos menciona en el versículo 15, mis hermanos, y es
tanto los predicadores iniciales como nosotros hoy seríamos testigos falsos contra Dios al predicar que Él resucitó a Cristo cuando en realidad Él no lo resucitó, en caso de que los muertos efectivamente no resucitan. Versículo 15. Otra implicación entonces es que la fe cristiana sería una falsedad. Versículo 17, parte A. Sí, hermanos, la fe cristiana sería una falsedad. Hay otra implicación en el versículo 17 y parte B. Los cristianos todavía estaríamos en nuestros pecados. Hermanos, qué triste, ¿no es cierto? Esa sería otra implicación. Estaríamos en nuestros pecados, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque es así como está el hombre sin Cristo, muerto en sus delitos y pecados. Pero hay otra implicación aquí, mis hermanos, en el versículo 18. Negar la resurrección de los muertos. Entonces los cristianos que han fallecido a través de la historia y los que fallecerán de aquí en adelante, ellos entonces perecieron. Ellos perecieron porque entonces sería morir sin esperanza. El hecho de negar la resurrección de Jesús de Nazaret. Entonces, los que murieron, murieron sin esperanza. Pablo termina diciendo algo muy interesante. Los cristianos seríamos los más miserables y dignos de lástima en el mundo. Seríamos los más miserables, mis queridos hermanos, los más dignos de lástima. Y mis hermanos amados, estamos listos para recibir nuestro segundo punto. Empezamos hablando de nuestro primer punto, no se los mencioné, pero podemos llamarlo, nuestro primer punto, podemos llamarlo de la siguiente manera. ¿Qué implica negar la doctrina de la resurrección de los muertos? Un primer punto. Y un segundo punto podemos llamarlo, pero ¿realmente resucitó? Así, en términos de pregunta. ¿Realmente resucitó? Y otra vez les pido, vuelvan a mirar la foto allí. ¿Realmente resucitó? ¿Qué dice la Biblia frente a esto? Mis hermanos, el apóstol Pablo empieza diciéndoles en el versículo 1 del capítulo 15, hablándoles de lo que ya les había enseñado. Él les dice, ahora les hago saber, hermanos, la buena noticia del Evangelio, que ya les prediqué, que ya les anuncié, el cual también ustedes recibieron. La palabra recibir ahí, hermanos, tiene una implicación preciosa, y es recibir la enseñanza formalmente de una fuente aprobada. Eso significa recibir, en el cual también ustedes están firmes. Mis hermanos, el verbo principal, os doy a conocer, no implica que Pablo proclama un evangelio diferente al resto de los apóstoles. No, lo que él está queriendo decir es que otra vez les está enseñando lo que ya les había enseñado. Así que no hay ninguna contradicción aquí. Hermanos, en esta exposición de este texto, el apóstol entrega una completa exposición doctrinal de la resurrección de Cristo. Por eso él dice, os doy a conocer el Evangelio. Por eso es que él dice, les doy a conocer el Evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo va a definir lo que es el verdadero Evangelio, lo que son las buenas noticias. Pablo menciona en el versículo 2 la fuente autorizada
la fuente de donde vino la doctrina para él enseñar a la iglesia en general. Dice, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, o sea, sin ningún efecto. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Miren esta cláusula importante. Yo les entregué a ustedes, yo les enseñé formalmente de una fuente autorizada lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibí? Ustedes lo pueden ver en Gálatas capítulo 1 y versículo 12, cuando él dice que nadie le enseñó el glorioso evangelio sino Cristo mismo. Entonces él dice, lo que yo les enseñé a ustedes, yo lo recibí directamente de Cristo. Así que, hermanos, los corintios y nosotros podemos sentirnos gozosos, podemos tener gozo, podemos tener alegría, sabiendo, mis hermanos, que la fuente para hablar de la resurrección de los muertos es Cristo mismo. Mis hermanos, ¿en qué consistió entonces esa buena noticia? Pablo sigue diciendo que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo se separó de la vida física. Cuando él dice conforme, es según las Escrituras. Que fue sepultado, él fue puesto en un sepulcro o tumba, él fue enterrado, pero que resucitó al tercer día, él se levantó de los muertos. Ya vamos a mirar la evidencia bíblica y extrabíblica de lo que Pablo está diciendo aquí. Él, mis hermanos, resucitó, se levantó de la muerte al tercer día conforme y o según a las Escrituras. ¿Cuáles escrituras está mencionando Pablo? Mis hermanos, acuérdense del Salmo 22, acuérdense de Isaías 53. Entonces, cuando él dice conforme a las escrituras, él se está remontando hacia el pasado. Él se está remontando a los profetas, conforme a las escrituras. Pero sigue diciendo que apareció, que se hizo visible a Cefas, que no es otra cosa que la roca, el nombre dado al apóstol Pedro, y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Hermanos, se notan ustedes acá lo que Pablo introduce. Pablo dice, él se presentó vivo a más de 500 hermanos a la vez. Algunos todavía viven. Pablo le está diciendo a los escépticos en el mundo, en ese momento, si tienen dudas, ustedes pueden ir y confrontar a los que lo vieron. Después apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno no nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Vamos a mirar, hermanos, parte por parte. Según el apóstol Pablo, las enseñanzas elementales del Evangelio se pueden reducir en 4 hechos redentores. Y aquí, para los hermanos que les gusta tomar nota, aquí voy a presentar la evidencia de los 4 pasos mencionados por el apóstol Pablo en nuestro texto de análisis. Bien, mis hermanos, versículo 3, Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Ahora, mis hermanos, es importante que tengamos en cuenta una cosa aquí.
Cuando Pablo menciona Cristo, Pablo no usa el nombre Jesús. Ojo, él no menciona el nombre Jesús, sino el título mesiánico Cristo. Y eso tiene una razón, hermanos. Al referirse al Antiguo Testamento, el apóstol Pablo está apuntando a las profecías de Isaías, hermanos. Isaías afirma que el Mesías, el ungido de Dios, el siervo sufriente, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Además, Isaías escribe que todos nuestros pecados fueron puestos sobre el siervo y que él murió por los pecados de su pueblo. ¿Dónde lo podemos ver? Isaías 53, versículo 5, versículo 6, versículo 8 y versículo 9. Pero ¿dónde más podemos verlo? Lo podemos ver en el Salmo 22, versículo 16. También lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hermanos, en pocas palabras, Jesús cumplió las profecías mesiánicas del Salmo 22 y el Salmo 53. Pero los escépticos del momento, de ese momento, los ateos de ese momento, los ateos de este momento, podrían preguntarse, ¿quién lo vio morir? ¿Quién lo vio morir? Aquí viene la evidencia. Mateo capítulo 27. Versículo 50. Mateo hizo parte de los 12. Lo importante de esto es que la argumentación que van a presentar los testigos oculares, todos murieron por esta causa. Y esa es la importancia de mi evidencia presentada en esta mañana. Todos ellos finalmente murieron y murieron por esa causa. Nadie moriría por una mentira. Mateo capítulo 27 y versículo 50 menciona: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Lo interesante es que Mateo menciona a otros testigos oculares. No solamente él está ahí, ahí hay otros testigos oculares. ¿Quién más está ahí y que él los menciona? Hermanos, comienza diciéndonos que el centurión romano estaba viendo su muerte. Y no solamente el centurión romano, sino todos los que estaban con él. ¿Dónde lo podemos ver? Mateo 27, 54. El centurión romano y los demás soldados estaban viéndole y ellos le vieron morir. Ellos vieron exhalar el espíritu. Ellos vieron cuando su cabeza se inclinó. Significaba que ya no estaba con vida. Pero ahí había alguien más. Estaban las mujeres también. Mateo 27, 55 nos menciona que había varias mujeres mirando al hombre que acaba de morir. Pero también había alguien más. José de Arimatea, Mateo 27, 57. Y hermanos, viene alguien aquí que es el que más me fascinó de todos, que él pudiera estar, y de hecho es mencionado por los 4 evangelistas. Pilato, el emperador romano, el gentil, el enemigo de la fe judeocristiana, lo ve morir, sabe que ese hombre ha muerto. ¿Y saben por qué les digo que es el más importante? Porque los escépticos y ateos del mundo podrían decir, es que pues se supone que Mateo era de ellos, por lo tanto se confabularon para hablar de algo que realmente no sucedió. Pero ¿por qué que mencione a Pilato? Sí, porque usted, según
esto, según científico, según estudioso, usted puede entrar a cualquier biblioteca en el mundo, cualquier biblioteca, e investigar sobre los emperadores romanos y te vas a encontrar a Poncio Pilato en una fuente que no es la Biblia, sino en un libro histórico. Te das cuenta por qué mi tesis es tan importante, la tesis teológica. Sí, porque puedes investigar en cualquier libro secular que hable del gobierno romano y te vas a encontrar a Poncio Pilato. Pero hay alguien más aquí. Están los principales sacerdotes y fariseos. Mateo 27, 62. Hay alguien más ahí que lo ve morir. Está la guardia romana que está a la entrada del sepulcro. Están los soldados romanos también. Esa es otra fuente que me encanta. Están los escoltas. Ellos están en la entrada del sepulcro. Mateo 27, 66. Pero hermanos, tengo otra fuente. Es Marcos. Marcos 15, 37 básicamente me menciona exactamente lo mismo. De hecho, dicen los estudiosos que Mateo se afianzó en Marcos para escribir su evangelio. Entonces, no voy a repetir la evidencia de Marcos porque es la misma de Mateo. Exactamente la misma de Mateo. Pero aquí viene otra fuente que también me encanta. Y está el doctor Lucas. ¿Por qué me encanta el doctor Lucas? Porque él no hizo parte de los discípulos. Número uno. Número dos, me encanta porque él es un médico. Número tres, me encanta porque es un historiador. En pocas palabras, me encanta porque él es un científico. Él es un intelectual de la época. Y cuando leemos el Evangelio de Lucas y cuando leemos el libro de los Hechos, él escribe un tratado a Teófilo en el libro de los Hechos. Le escribe un tratado a Teófilo, una eminencia. Y él le dice estas palabras. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado en detalle, escribirte estas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, mis hermanos, tenemos a Lucas, que es un intelectual de ese momento, que también narra la historia. Esto por sí, los escépticos dijeran, ese Mateo y ese Marcos se confabularon. Eran unos brutos ahí que no tenían estudio. Entonces el Espíritu Santo nos deja a Lucas. Tenemos aquí un erudito. Esto es hermoso, hermanos, esto es precioso. Lucas, ¿qué nos menciona Lucas? Bueno, él dice, y habiendo dicho esto, expió. Como médico, él sabía lo que había pasado. Él sabía que su espíritu había salido de su cuerpo. Como médico tenía toda la autoridad para decir. También Lucas nos menciona al centurión romano, capítulo 23 de Lucas, versículo 47. Nos menciona todas las multitudes que se habían reunido para presenciar el espectáculo. Nos menciona a José de Arimatea, capítulo 23, versículo 50. Y lo que no podía faltar, el doctor Lucas también nos introduce a Pilato, capítulo 23 y versículo 52. Las mujeres también, capítulo 23, versículo 55. Pero aparece el cuarto evangelista, el apóstol Juan. El apóstol Juan dice en capítulo 19 y versículo 30, Jesús dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Juan también nos deja registrado que habían testigos oculares de su muerte. Juan nos menciona, por ejemplo, los judíos que pidieron a Pilato quebrar las piernas de Jesús, de los malhechores, capítulo 19 y versículo 31. Sí, Juan nos da el detalle. Los judíos dijeron, quiebren las piernas. Pero Juan también nos dice que los soldados fueron a quebrar las piernas de los malhechores, pero no quebraron las piernas de Jesús, porque ya había muerto.
capítulo 19, versículo 33. Sí, los soldados van a quebrar las piernas, pero ven que ese hombre ya había muerto, ya no había necesidad. Pero hay otra evidencia contundente aquí, mis hermanos, y es que uno de ellos atraviesa su cuerpo con una lanza. Atraviesa su cuerpo con una lanza, mis hermanos. Uno de los soldados romanos, como para quedar firme. Si por si acaso está respirando, acabémoslo de matar. Cruza su costado con una lanza. Juan también nos menciona, capítulo 19, versículo 31, nos menciona a Pilato. Interesante que los 4 evangelistas nos mencionan a este gobernante ahí. ¿Cómo me encanta que hayan mencionado a este gobernante ahí? Ya saben por qué. El soldado que traspasó su costado. También Juan nos menciona a José de Arimatea, pero Juan nos menciona a otro hombre que no nos mencionan los anteriores. Capítulo 19, versículo 39, nos menciona a Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes que Nicodemo lo visitó en la noche? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor entonces le dice, es cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este hombre también lo vio morir, también estaba ahí. Pero hermanos, en el versículo 4 de 1 Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo dice que fue sepultado. Otra vez, querido escéptico, querido ateo, tú puedes decir, ¿quién lo vio sepultar? Te presentaré mi evidencia. ¿Quién lo vio sepultar? Hermanos, Jesús fue bajado de la cruz, fue puesto en una tumba, como dice Hechos 13:29. Pablo menciona el entierro no como el resultado de la muerte y como la precursora, así como la precursora de la resurrección. La sepultura de Cristo, mis hermanos, nos apunta hacia atrás, hacia la realidad de la muerte, pero también nos apunta hacia adelante en el carácter de su resurrección. Sí, hermanos, mencionar esto es importante respecto a la sepultura. ¿Quién lo vio sepultar? José de Arimatea, Mateo 27:57. De hecho, él pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Primera evidencia. Las dos Marías, María Magdalena y otra María, capítulo 27, versículo 61. Ellas están ahí en el momento que lo están sepultando. La guardia romana, capítulo 27 y versículo 66, colocan a los soldados al pie de la tumba sellada. Evidencia. Marcos me menciona la misma evidencia, a José de Arimatea, 15:47 Marcos. Me menciona las dos Marías, 27:47 de Marcos. El doctor Lucas me menciona nuevamente a José de Arimatea, es decir, definitivamente José de Arimatea era el dueño del sepulcro y ahí colocó a su Señor. Qué precioso es. Marcos 15:46, las dos Marías, 27:47 de Marcos. Pero también el doctor Lucas me menciona a José de Arimatea, capítulo 23, versículo 53. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, capítulo 23, versículo 55. Y Juan 19:38 me menciona nuevamente a José de Arimatea y también me menciona a Nicodemo. Hermanos, los dos hombres que enterraron a Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, los dos pidieron su cuerpo para sepultar. Esta es la evidencia hasta el momento, mis hermanos. Esta es la evidencia de que él no solamente murió. Esta es la evidencia de que él no solamente fue sepultado, pero también viene la tercera evidencia, y es que él resucitó de los muertos, según las Escrituras, versículo 4.
Mis hermanos, el verbo indica una acción que ocurrió en el pasado, pero que tiene pertinencia duradera para el presente, según 2 Timoteo 2:8. Esto es, Jesús resucitó de los muertos y continúa su vida en este estado resucitado. Hay aquí algo importante, y es la voz pasiva, fue resucitado, implica que el agente de la acción es Dios mismo. ¿Quién resucitó a Jesús? Lo resucitó Dios mismo, mis amados hermanos. La evidencia de la tumba vacía subraya el hecho de la resurrección de Jesús y que fue una resurrección física. Hermanos, la tumba está vacía porque el Señor le resucitó. Pero otra vez el amigo científico, ateo, agnóstico, podría estar preguntando, ¿y quién vio la tumba vacía? Aquí le voy a mostrar la evidencia de la tumba vacía. ¿Quién la vio? Bueno, la tumba vacía. Otra vez Mateo 28:6 me indica que las dos Marías vieron la tumba vacía. Cuando ellas madrugaron al siguiente día, cuando ellas madrugaron, fueron allá y ya no estaba ahí. Pero también los soldados romanos, versículos 11 y 12, ellos también sabían que la tumba estaba vacía. También Marcos 16:1 me menciona a estas dos mujeres y me menciona también a Salomé. La tumba está vacía. El doctor Lucas 24:1-3 me menciona también que las mujeres observan que está vacía, pero Lucas menciona también a Pedro en el versículo 12 del capítulo 24. Pedro ve que él no está ahí. Juan 20 del 1-10 me menciona a María Magdalena, me menciona también a Pedro. Pero aquí viene, por si quedan algunas dudas. Versículos 5-8 de 1 Corintios 15 nos habla de las apariciones post-resurrección. ¿A quién se le apareció Jesús? ¿A quiénes se les apareció Jesús? Bien, hermanos, nos dice Mateo 28, versículo 8, a las dos mujeres, las dos Marías. Marcos 16:9, a María Magdalena. En Lucas 24:13 nos menciona a dos de los discípulos que iban camino a la aldea llamada Emaús. Pero también nos menciona a Pedro en el versículo 34. También me menciona a los discípulos. Juan me menciona a María Magdalena, capítulo 20, versículo 11-18. Me menciona a los discípulos. Al atardecer del mismo día el Señor, nos dice Juan, que están reunidos los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y el Señor viene y se coloca en medio y le dice, pasa a vosotros. Bien, 8 días después se le presenta a Tomás. Una vez más los discípulos están reunidos, pero la primera vez Tomás no está. Los discípulos le dicen, hemos visto al Señor, y ellos, si no vemos, no creemos. Él dice, si no veo, no creo. 8 días después, entonces, esta vez sí está Tomás. El Señor se dirige a él y le dice, mira mis manos, mira mi costado. Es cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, usted y yo. Increíble que el Señor nos está mencionando a nosotros ahí. Nosotros no le hemos visto, pero tenemos la evidencia en las Escrituras. También a algunos de los discípulos junto al mar de Tiberias, en el capítulo 21 y versículo 1 de Juan. Allí se presenta el Señor en la mañana. Pero hermanos, parece que el Señor no quería dejar ninguna duda de su resurrección. Y Pablo nos dice en el versículo 6 del capítulo 15 de nuestra epístola, nos dice
más de 500 hermanos a la vez. Esto es fantástico, esto es precioso, por si hay todavía alguna duda, y noten los siguientes detalles. Al aparecer a la vez a 500 personas, Jesús está entregando la prueba más contundente de que Él estaba vivo. Pablo, mis hermanos, añade que la mayoría de ellos estaba todavía con vida cuando escribió su carta. Es decir, que los que tuvieran duda podían ir y buscarlos y preguntarles. Hermanos, era imposible poner de acuerdo a 500 personas a la vez, juntar las 500 personas a la vez para comprobar el hecho incontrovertible de la resurrección del Señor. Con esto se da a entender, hermanos, que si alguien duda el hecho de que Jesús venció la tumba, puede consultar a cualquiera de los creyentes que vio al Señor Jesús resucitado. Hermanos, el punto importante aquí es que el hecho de que 500 personas a la vez lo vieran resucitado y el hecho de que los evangelistas, los discípulos, hayan muerto por esta causa, no deja ninguna duda ante el hecho histórico de la resurrección del Señor. Pablo y los corintios conocían a muchos de esos testigos. Pablo parece indicar que los escépticos pueden acudir a los testigos y pedirles que den su testimonio. Pablo dice que al último le apareció a él. El último que lo vio con vida, resucitado, fue él. Él dice al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, me apareció. Mis hermanos, y ya para terminar, hasta este momento no hay ninguna duda. El sepulcro está vacío. Si usted tenía alguna duda hoy, si usted tenía alguna duda, los que verán esta predicación posteriormente, si había alguna duda, déjenme decirle lo último para terminar. En primer lugar, Juan capítulo 20, versículo 30. Vaya allá conmigo. Estamos finalizando. Juan capítulo 20, versículo 30. Son dos cosas finales que deseo que se queden con nosotros. Juan capítulo 20, versículo 23. Versículo 30, perdón. 20:30 de Juan. Nos dicen las Escrituras. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el motivo, la razón especial de presentar esta defensa de la resurrección de Cristo a la luz de las Escrituras, pero también acudiendo a las evidencias extrabíblicas, como Pilato, donde usted puede ir a buscar a Poncio Pilato entre los gobernadores de este tiempo. Ven a Cristo. Tú tienes que tomar una decisión hoy. A partir de hoy, tú tienes que tomar una decisión. Sí. Y esto implica lo siguiente, y es lo segundo que te quiero decir.
La Biblia habla de dos lugares donde los seres humanos vivirán por toda la eternidad. En primer lugar, vivirán en la comunión eterna con su Creador, o vivirán eternamente en un lugar de tormento que la Biblia llama el infierno. En uno de los dos lugares, en comunión eterna con tu Creador. Y déjeme decir que la exposición de hoy es la misericordia de Dios por ti, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero si tú no te acoges a la misericordia de Dios, entonces significa que a partir de hoy eliges pasar la eternidad en el infierno. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu escritura. Gracias, Señor, por abrir nuestros corazones. Gracias por la iglesia, Señor, que hemos recordado estas gloriosas verdades. Pero una vez más, quiero suplicarte por quienes escucharán esta predicación posteriormente. Señor, una vez más te pido por misericordia para nuestros familiares, los familiares de la iglesia que no son creyentes. Oh Señor Dios, que a partir de escuchar esta predicación, tu Santo Espíritu les dé vida. Haya una renovación del corazón. Señor, alabamos y bendecimos tu glorioso nombre. Señor Dios, gracias te damos por ver el sepulcro vacío. Gracias, Señor, porque nuestra fe es una fe inteligente. Es una fe razonada. Sí, es una fe inteligente. Gracias te damos, Señor, por la sabiduría bíblica que le ha sido dada a la iglesia. En Cristo nuestro Señor.